Bien, hoy vamos a comenzar con uno de los temas que nos abre las puertas al desarrollo de la adolescencia, pero desde el punto de vista cognitivo, que es el pensamiento formal, tal como lo piensa y lo formaliza Piaget, ¿sí? En definitiva, puse ahí que es una introducción al pensamiento formal, según Piaget, porque no vamos a ser demasiado exhaustivos, dado que es un estadio del desarrollo que tiene una complejidad absoluta desde el punto de vista de su formalización, en el sentido de las herramientas lógico-matemáticas, fundamentalmente lógicas, que toma Piaget para poder dar sentido a todo este universo de nuevos poder hacer que el joven de alrededor de los 12 años, 12, 13, 14, logra respecto del mundo y que tiene unas características muy interesantes que vamos a tratar de trabajarlas empezando directamente por un ejemplo. Acá tenemos un esquema de un péndulo, ¿sí? Y sí, que en donde tenemos, bueno, una sujeción arriba, un determinado ángulo desde donde se lanza el peso que tiene una determinada gravedad, y el hilo que tiene un largo determinado también. Si yo les preguntase, o si, de hecho Piaget lo hacía eso con niños y jóvenes, e incluso adultos, bueno, ¿cómo puedo hacer o qué puedo modificar de esto? O en todo caso, ¿cuál es el factor clave que implica que un péndulo ande más rápido? ¿Sí? ¿A qué se debe que un péndulo ande más rápido? Bueno, los niños pequeños mueven todos los elementos al mismo tiempo, o sea, le cambian el peso, le cambian el largo, los niños incluso del nivel operatorio, ¿no? Pero un preadolescente, un adolescente, incluso un adulto, respondería de un modo más parecido a lo que hace la ciencia. Y acá tenemos un tema interesante, porque precisamente el pensamiento formal, tal como lo piensa Piaget, es el que nos pone en las puertas de la ciencia. No quiere decir que un adolescente sea un científico, tendrá que avanzar más metodológicamente, tendrá que aprender las cosas específicas de su campo, pero el contenido estructural, digamos, de su manejo de las nociones acerca de aquello que está investigando, son muy similares a los que se hacen en ciencia. Entonces, vuelvo a esta idea, el adolescente va a eliminar los factores de A1. ¿Qué quiero decir con esto? Aislarlos. Va a ir cambiando los elementos de A1, por ejemplo, en algún momento va a cambiar solamente el peso, va a poner un peso mayor, un peso menor al que hay en la muestra, luego va a cambiar el ángulo, ¿sí? Manteniendo el peso original. Luego va a cambiar el largo del hilo, manteniendo el peso y el ángulo original, para ver efectivamente cuál de estos elementos es el que incide de manera directa con la velocidad de ese pendular. Bueno, les cuento, que esto no lo sabe casi nadie, el único elemento que incide es el largo del hilo. Ni el ángulo ni el peso, es exactamente lo mismo con el peso que se hiciere, ¿sí? Lo único que cambia ahí es el largo del hilo, que obviamente a menor longitud del hilo va a producir un pendular más rápido, más veloz, ¿sí? Pero acá lo interesante no es la respuesta, que la digo para hacerme un poco el canchero, sino el mecanismo que se utiliza, que sería como una especie de esquema, mantener todo igual y cambiar las cosas de a una, para decir si tal esquema existiese, ¿no? Pero fíjense que acá lo que hay es un aislamiento entonces de elementos y todas las combinaciones posibles que se pueden hacer entre cada uno de esos elementos aislados. Esto, que es la disociación de factores, que es una cuestión básica en algunas áreas del pensamiento científico, no en todas, no en el pensamiento social, es muy complejo hablar de la psicología como disociación de factores, hay elementos que nos hacen pensar en contra de esto, pero sí para el conocimiento, por ejemplo, del mundo físico o del mundo médico, biológico, etcétera, bueno, se pueden ir disociando estos factores para ver cuáles son los que cumplen determinada función, ¿no? Entonces, al separar sistemáticamente todos los elementos del problema, el niño se enfrenta a todas las combinaciones posibles. Y acá en este parrafito destaqué dos palabras, combinaciones y posibles, ¿sí? Vamos a empezar con la última, con la cuestión de la posibilidad.
En el operatorio concreto, o sea, hasta este momento, lo posible no constituye sino una extensión limitada de lo real. O sea, lo posible es lo real. En todo caso, lo real implica lo posible. ¿Sí? O sea, el niño no puede imaginarse realidades que vayan más allá de una simple extensión de los objetos con los que está pensando en un dominio determinado en el que está pensando. En cambio, en el periodo de las operaciones formales, lo que se produce es el paso de lo real a lo posible, como lo va a decir Piaget mucho más adelante, la apertura a los múltiples posibles. ¿Sí? O sea, el niño puede imaginarse cosas que no están en lo real. Pero acá no se trata de una imaginación desbocada y pensar unicornios azules, como habrá hecho el niño Silvio Rodríguez. No se trata de pensar sirenas o pensar a la gorgona medusa, etcétera, sino de pensar posibilidades que no se encuentran en el campo de objetos o de sucesos o de relaciones que estamos indagando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero estos posibles no es que aparecen como objeto de la imaginación, sino como objeto de inferencias en el interior mismo de un sistema lógico. Esta combinatoria, entonces, de la que estábamos hablando como primer elemento en el párrafo anterior, sostiene que en la medida en que el niño intenta extraer conclusiones o reglas generales a partir de la observación, comienza a disociar factores hasta hacerlo de una manera sistemática, o sea, con un cierto orden, ¿sí? En que esta metodología, que la metodología es una forma de expresión del pensamiento, ¿sí? Logra poner entre sí todos los elementos y las relaciones posibles de manera sistemática. Y se producen dos tipos de combinaciones en este pensamiento formal, ¿sí? Por un lado, combinaciones de objetos. Y por otro lado, combinaciones no de objetos, sino de expresiones acerca de los objetos. Una especie de combinatoria, ¿sí? O de relaciones de segunda potencia, ¿sí? Entonces, los sujetos logran combinar objetos y combinar proposiciones, al modo de, si mañana está lindo voy al parque, ergo mañana está lindo voy al parque, si es que tengo ganas. Digo, esto sería una combinación proposicional de índole verbal, ¿sí? Igual no se puede ir al parque, está prohibido. ¿Qué implicarían las combinaciones de objetos? Bueno, encontrar un sistema que dé cuenta de todas las combinaciones posibles. Un ejemplo que se ha trabajado en la cátedra es presentar los números 1, 2, 3 y 4 y pedirles a los sujetos que, sin repetir, establezcan, solo cambiando el orden de estos elementos, estos números, cuántas combinaciones se pueden realizar. No es necesario que se saque la fórmula es muy simple, es 1 por 2 por 3 por 4, no porque los números sean 1, 2, 3 y 4, sino por la cantidad de elementos que tenemos, ¿sí? 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 4 por 6, 24. O sea, esa es la cantidad de combinaciones que se pueden realizar. Pero acá lo interesante no es saber la fórmula, sino ver si los sujetos lo logran hacer de una manera sistemática. ¿Qué quiero decir con manera sistemática para resolver esto? Bueno, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 como primera combinación. Después, 1, 2, 4, 3. ¿No? 1, 3, 2, 4. ¿No? Y así, ir con todos los que tienen el 1 delante, después los que tienen el 2 adelante, el 3 adelante y el 4 adelante, que son menos. Bueno, una vez el sujeto logra establecer un sistema, uno se da cuenta de que acá hay algo que pone en relación todas las relaciones posibles. La otra combinatoria, que es un tanto más compleja de explicar, es la combinación de enunciados verbales, o sea, el trabajar sobre enunciados acerca de las cosas. Por eso les decía que es una combinación o una operación de segunda potencia, ¿sí? O sea, los niños pequeños los niños del pensamiento operatorio pueden realizar algunas combinaciones de primera potencia, pero no las de segunda potencia, ¿sí? Se refieren estas combinaciones proposicionales a elementos verbales y no directamente a objetos. Por eso se abre a múltiples posibles, ¿sí? Constituye un poderoso mecanismo de razonamiento formal acerca de hipótesis verbales,
que es lo que se realiza en ciencia, una hipótesis verbal expresada, aunque sea de una manera formal, ¿no? En ese sentido es formal e hipotético. Y tan formal es este sistema que cuando lo estudia la lógica y decimos, por ejemplo, si mañana llueve voy al parque, en realidad no dice si mañana llueve voy al parque y analiza esa frase, esa oración, si mañana no llueve era, si mañana llueve voy al parque, perdónenme. Si mañana no llueve voy al parque, bueno, no analiza esa frase, sino dice, bueno, si P, luego Q, entendiendo en este caso particular P como si no llueve y Q voy al parque. O sea, es formal, se desprende del contenido al que se refiere y como tal entonces se puede aplicar a cualquier tipo de contenido. Y acá tenemos algo que, por eso les anticipé que tenía cierta dificultad, o sea, las combinaciones proposicionales con la lógica combinatoria proposicional que toma Piaget para explicar qué es lo que pasa o cómo se estructura el sistema de conocimiento propio de este momento, que es el que compartimos todos los adultos en algunas áreas del conocimiento que nos son cercanas, ¿sí? No en todas. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, acá tenemos P y Q, o sea que son enunciados, son dos frases, dos oraciones, ¿no? P, habíamos dicho, si mañana no llueve, y Q, voy al parque, pero también podríamos decir, por ejemplo, todos los triángulos tienen 3 lados. P sería todos los triángulos y Q 3 lados. En este caso podríamos decir que, o podríamos hipotetizar que ser triángulo implica tener 3 lados, que sería el ángulo superior izquierdo de lo que ustedes están viendo, ¿sí? En este caso es muy fácil porque es una tautología lo que les estoy planteando, ¿sí? ¿Cómo sabemos si esto es verdad? ¿Sí? Imaginemos que dudamos de que todo triángulo, o sea, que ser triángulo implique tener 3 lados. Bueno, busquemos la recíproca, o sea, tener 3 lados implica ser un triángulo. Siempre estoy hablando de figuras cerradas, ¿sí? De figuras geométricas. La recíproca, que sería el ángulo inferior izquierdo de lo que ustedes están viendo, en realidad es idéntica, o sea, es verdad en cualquiera de los dos casos. Pero ¿cómo puedo yo saber si algunas de estas proposiciones, tanto la primera como su recíproca, son verdaderas? Bueno, buscando la inversa. O sea, buscando algún caso de triángulo que no tenga 3 lados, o sea, P compuesto por no Q, o sea, la frase P, todo triángulo, compuesta con algo que niegue la segunda parte, no Q. Pero esta inversa también tiene su recíproca. Por ejemplo, algo que no sea un triángulo y que tenga 3 lados, que sería el ángulo inferior derecho de la imagen que están viendo acá, ¿no? En estos dos casos, las inversas, tanto la inversa de la directa como la inversa de la recíproca, son falsas, ¿sí? Y por la correlativa se puede demostrar tanto la falsedad de la inversa como de la recíproca de la inversa. Esto es un despelote, pero están todas las flechitas ahí que ustedes están viendo. Con lo cual tenemos un sistema de pensamiento para verificar hipótesis que resulta muy poderoso y que tiene varias funciones proposicionales, y que incluso, fíjense que tiene algunos parecidos con desde el objeto permanente y el grupo práctico de desplazamientos, y fundamentalmente con lo que vimos la semana pasada del pensamiento operatorio, o sea, no se produce en función de los observables, sino de un sistema de inferencias o de hipótesis de segundo grado, que ya se alejaron mucho de los elementos reales, ¿sí? Entonces busquemos otro ejemplo que sea menos transparente para ver cómo esto funciona. Cuando se pueden decir muchos, vamos a decir uno que sea bastante neutro, que no sea ofensivo para nadie. Cuando yo era chico se decía en mi barrio que todos los rubios son de River. ¿Por qué? Porque algún vecino, algún chico que un amigo de uno había visto un rubio y le preguntaba de qué cuadro son de River, 2, 3, y decía todos los rubios son de River. Bueno, supongamos, a ver, vamos a testear esta hipótesis. Las hay más brutales en este mismo sentido, todos los son, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta, que no ofende a nadie. Todos los rubios son de River.
O sea, podríamos hacer una primera hipótesis que dijese que ser rubio implica ser de River, siendo P rubio, Q River, de River, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la recíproca? Bueno, ser de River implica ser rubio, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver si esto es verdad. ¿Cómo podemos saber que la primera proposición, ¿sí?, es verdadera o falsa? Bueno, encontrando el caso de una persona de River que no sea rubia, que sea morocha, que sea pelirroja o que sea pelado como uno. Entonces, fíjense que ser rubio implica ser de River, se mostraría su falsedad encontrando algún caso hipotético de alguien que, siendo rubio, no sea de River. Pero la recíproca de la primera expresión también puede ser falsada en este caso, o sea que ser rubio implique ser de River, ¿sí? ¿Cuál sería la inversa? Bueno, un caso de que siendo rubio no sea de River, sea de cualquier otro cuadro, ¿sí? Ahí tenemos un sistema de pensamiento que cuando lo cuento así parece bastante obvio, digo, bueno, todos y todas más o menos hacemos esas cuestiones de pensamiento, ¿no? Nos dicen, no sé, todos los hombres son iguales o todas las mujeres me abandonan y sí, bueno, qué sé yo. Habría que ver, habría que hacer este postulado, en todo caso pensar qué hace uno para que eso suceda, pero eso es terreno del psicoanálisis en todo caso y no de la expresión lógica y formal que trata de establecer Piaget. Fíjese entonces que tenemos funciones inversas y directas, o sea, uno puede pasar de la inversa y volver a la directa, pero también puede volver a la primera función a partir de pasar por la recíproca, la inversa de la recíproca, que es la correlativa. ¿Sí? Digo esto porque se parece mucho, y ahora lo vamos a ver, a los dos modos de la reversibilidad que el niño tenía en el pensamiento operatorio referido a los objetos y a las transformaciones, o sea, a las clases y a las relaciones, pero ahora a un nivel superior, al nivel de las hipótesis, y tanto la inversión como la reciprocidad se encuentran unidas en un solo sistema. Una implica a la otra y esto se produce por primera vez. Entonces, estas combinaciones proposicionales implican funciones proposicionales con transformaciones. Hay 4 tipos de transformaciones, el grupo de las 4 transformaciones, que son idéntica, inversa, recíproca y correlativa. La idéntica no la nombramos porque en realidad es un requisito lógico de que toda expresión es igual a sí misma, no la usamos en este cuadro, pero también existe, ¿sí? se parece al elemento neutro del grupo práctico de desplazamientos. Como están estas funciones idéntica, inversa, recíproca y correlativa, se lo denomina grupo INRC por sus propiedades, ¿sí? Y constituye la combinación en un solo sistema de lo que antes eran 2 tipos diferentes de reversibilidad, tal como dijimos hace un ratito, por inversión y por reciprocidad. Y para terminar, a modo de síntesis, podemos decir o marcar algunos aspectos importantes. En el pensamiento formal se subordina lo real a lo posible, ¿sí? Lo posible supera el campo de lo real y en todo caso lo determina. El niño o el adolescente o el adulto comienza a pensar lo real como un modo más de lo posible, ¿sí? Es decir, esta situación que tenemos, que podemos decir real, ¿es la única posibilidad? No, probablemente haya otros modos de organizarnos socialmente frente a las distintas dificultades que vamos atravesando, ¿sí? O no. Este tipo de pensamiento es esencialmente hipotético-deductivo, o sea, se establecen hipótesis, se buscan modos de buscar su inversa, la correlativa de la inversa, de la recíproca, etcétera, ¿no? O sea, se arma todo un sistema que es hipotético-deductivo. Se pueden hacer deducciones a partir de un enunciado verbal. Si yo digo todo triángulo tiene 3 lados, todas las deducciones que hagan van a ser verdaderas, siempre y cuando cumpla con las leyes de la deducción, ¿sí? O sea, me maneje dentro de este sistema que les había mostrado hace un ratito. Es una lógica de todas las combinaciones mentales posibles y no solo de algunas, como pasaba fundamentalmente antes del pensamiento operatorio, pero también en el pensamiento operatorio, ¿sí?
constituye, como les había dicho, un sistema de operaciones a la segunda potencia. Y el punto que también quiero destacar como para terminar y que me parece importante, es que es un poder hacer. O sea, una vez un sujeto lo conquista, si es que lo conquista, si es que hubieron necesidades sociales que llevaron a que uno piense de manera verbal, por ejemplo, la escuela secundaria, la universidad, ¿sí? Piense sobre hipótesis, como están haciendo ustedes ahora, no hay elementos acá, son palabras escritas y palabras balbuceadas en este video que está grabado, ¿no? Lo que quiero decir que no es un conocimiento explícito. El sujeto que llega a este pensamiento, salvo que lo estudie, no se da cuenta de que está manejando una lógica proposicional. No sabe que, no, si digo todos los rubios son de River y te dice, no, pero yo tengo un primo que es rubio y no es de River. No sabe que está haciendo una tabla de las operaciones proposicionales y una falsación de enunciados, sino que lo maneja en su vida cotidiana del mismo modo, y este es un ejemplo que también da Piaget, que aquel que canta una canción o silba una melodía no necesita conocer principios de armonía, de composición, ni siquiera de teoría y de solfeo. O una persona con buen oído musical y cierta afinación puede cantar una canción en distintas tonalidades, ¿sí? Escuchando, sin necesariamente por eso conocer los secretos de la transposición tonal, ¿sí? Entonces, no es un conocimiento explícito salvo que uno lo estudie, ni tampoco es obligatorio en el sentido de que no todos los sujetos del mundo llegan a manejarse de estos modos hipotético-deductivos con logros de combinatorias, de disociación de variables, el manejo de la proporcionalidad, etc. No es obligatorio salvo que las necesidades sociales lo lleven a eso. Y el transcurso de la escuela secundaria y de la universidad fundamentalmente es un contexto social en el que este tipo de pensamiento tiende a desarrollarse. Acá lo importante es lo que les digo siempre. Si alguien logró el pensamiento formal es porque antes logró el pensamiento operatorio concreto. Y si logró el operatorio concreto es porque logró el pensamiento propio de la función semiótica o simbólica. Y si logró ese es porque logró el pensamiento sensorio-motor. Pero no toda persona que tiene un pensamiento operatorio concreto va a desarrollar un pensamiento formal, salvo que lo necesite. E incluso en el tipo de enunciados con el que se maneje de un modo más estable. Bueno, espero que por lo menos esto sirva como introducción a la lectura de estos textos que son tan difíciles y sobre todo teniendo la idea que el objetivo de esta materia no es que ustedes den un examen de lógica ni sepan todas estas cuestiones, sino entender algunas de las cuestiones cualitativas que tiene este tipo de pensamiento y cómo es un nivel de desarrollo muy potente que trata de dar respuesta a esa pregunta inicial de Piaget, que es, bueno, cómo los sujetos logran una lógica natural que se parece a la lógica de la ciencia, o bastante parecida a la lógica de la ciencia. O sea, esta construcción conceptual e investigativa que hace Piaget a partir de la psicología genética, que lo lleva a sostener empíricamente esto que hemos conocido como la metáfora entre el niño y el científico, o en todo caso que la ciencia no proviene de otro lado que no sea del desarrollo de las acciones, su interiorización y su sistematización. Bueno, nos vemos en la próxima.